Parece paradójico, pero en Latinoamérica muchos críticos, ciudadanos, internautas parece que coinciden en que lo que no consiguió Bolívar, que es la integración, sí que parece que lo está consiguiendo la corrupción, o puede que lo consiga la lucha contra la corrupción, esperemos. El escándalo Odebrecht ha abierto la caja de Pandora sobre coimas, pellizcos millonarios, tráficos de influencias e incluso financiaciones ilegales de campañas electorales. Altos cargos, presidentes, expresidentes que se ven salpicados por el fango de las corruptelas y la limpieza del lavado de dinero. ¿Cómo afecta este escándalo al panorama político latinoamericano actual? ¿Ha llegado la hora de que los pueblos digan basta a que les estafen? ¿Cómo están? Esta semana aquí en el Zoom nos sumergimos en el lodazal de la corrupción. Empezamos. Empezamos con un símil. Todo empieza como una cesta de manzanas donde hay una pues que está podrida. La corrupción es así, nadie se libra de ella, es un mal, yo creo, intrínseco a la avaricia del hombre, a las ansias de riqueza. Lo dice la Biblia: donde tengas tu tesoro, allá tendrás tu corazón. Y aunque la vocación política en su pleno sentido siempre es defender los intereses de los pueblos, de la gente, pues nadie está libre de pecado. No crean que les voy a soltar ningún tipo de sermón, no soy un sacerdote, ni mucho menos un santo, de momento no tengo aureola, algunos me demonizan incluso, pero lo que les voy a contar hoy sí que tiene mucho que ver con los valores, con la democracia, con la transparencia política que se presupone que tiene todo buen mandatario, que la debe tener, o al menos por eso le elige la gente. El escándalo Odebrecht ha salpicado de norte a sur, de este a oeste, a Latinoamérica, desde empresarios hasta cargos públicos e incluso presidentes. Hoy la región se tambalea y la gente parece que ha perdido la confianza en sus políticos. Y no es para menos, lo van a ver. Muchos son los países afectados. Por ejemplo, en Perú piden la cabeza del expresidente Alejandro Toledo. Se investiga también a Alan García y al matrimonio Humala. En Argentina, el director de la Inteligencia Nacional está imputado. Veremos qué pasa. En Panamá se le sigue la pista a los hijos del expresidente Martinelli, mientras que, por citar algunos más, en Venezuela, República Dominicana, Honduras, se han detenido millonarias obras públicas, además de implicaciones en campaña, por ejemplo, se dice de Chile y también en Colombia. De lo que se trata, yo creo, no es de cuánto se ha robado o de si algún político ha trincado un buen puñado de millones pagados por una empresa. Muchos lo hacen. Y se lo digo yo, que soy español, y de eso en mi país saben un poco, que se lo digan a Urdangarín, el yerno del rey Juan Carlos, o a tantos políticos, ¿no? Tantos casos de corrupción. De lo que se trata es de que se ha engañado a la gente y que además se la ha estado robando. La constructora Odebrecht ha puesto entre la espada y la pared a políticos que tenían el respaldo, la confianza de millones de peruanos, venezolanos, ecuatorianos, de muchos países, de un largo etcétera, porque se han ilicitado, se han hecho ilícitas, en este caso obras civiles, se licitaban y pasaban a ser parte estatal y se han financiado con dinero del contribuyente. El día de hoy pedí formalmente al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, me entregue copia autenticada de la declaración jurada que presenté a esta entidad una vez terminada la campaña política, que incluye todas las donaciones privadas que recibí como candidato presidencial en las elecciones generales del 2014. Hasta ahora, ningún funcionario de mi gobierno ha sido señalado de haber sido sobornado por Odebrecht. Sé que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial están siguiendo sendas causas a los responsables de las irregularidades de Odebrecht en Venezuela. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht. Los peruanos hemos sido testigos de situaciones y acusaciones muy lamentables de corrupción, incluyendo graves acusaciones a un expresidente de la República. Esa es la clave. Si robas porque has licitado de una manera ilegal a una empresa, ok, ya te atraparán, o quizá no, esperemos que sí, pero estás jugando con millones de vidas de personas que mal llegan, que mal viven a fin de mes, que tienen muchas dificultades, que trabajan de sol a sol, que se esfuerzan, y les grabas con más impuestos para tú tener un coche de lujo, una casa, o gastarte el dinero en un buen champán rodeado de amigos, de políticos o de empresarios. Esa es la indignación
la de ustedes que me están viendo, la de millones de sudamericanos, también la mía. Expresen la situación en Facebook. Ya saben que estamos retransmitiendo ahora mismo en directo a través de nuestra página web, gracias también a la colaboración de actualidad.rt.com. Nosotros hemos recabado algunos testimonios y esto es lo que nos decía la gente en la calle. Porque estamos acá conjuntamente con el pueblo denunciando y obviamente también fiscalizando para que se cumpla realmente una verdadera proceso para sentenciarlo, y los que tienen que irse a la cárcel se irán, venga de donde venga. Y estamos para exigir tanto al Poder Judicial y al Ministerio Público alto a la impunidad y que todos los corruptos vayan a parar a la cárcel. El pueblo no ha sido consciente de los niveles de corrupción que se han dado. Recordemos que hace poco en las elecciones municipales se decía así, pues, roba pero hace obra, pues. Pero después vemos que lo de Comunicor se archiva. Es decir, acá hay corruptos, hay corruptores y no pasa absolutamente nada. Nosotros consideramos que estos presidentes han estado envueltos durante todos sus periodos en la corrupción y queremos que haya un cambio radical para que el pueblo pueda hacer uso efectivo de sus derechos y no vivir en las condiciones en que nos encontramos. Ya lo ven, es el caso de tan solo uno de los países. Odebrecht es yo creo como cuando tienes un hilo suelto en una polera, en un suéter o una camisa, vas tirando poco a poco y lo que parecía que solo era un hilito y dejaba un roto, un hueco, se transforma en todo un jirón, en un roto que no hay quien lo recomponga, y es que el agujero no es pequeño, son sumas, comisiones, como decimos, licitaciones, pagos. Lo van a ver en esta gráfica que hemos preparado para ustedes. Las cifras que van a ver en sus pantallas, según las fuentes, señalan a esos países. Estamos hablando de ingresos y de sobornos en distintos estados, pero para que se hagan una idea, la campaña ha aceptado pagar 3.500 millones de dólares, la compañía la mayor en sobornos de la historia. Serían más de 400 millones de dólares entregados a políticos y funcionarios de países como los que están viendo e incluso de otros continentes, Angola o Mozambique, que también están en el ajo. ¿Cómo se quedan ustedes? Porque yo me quedo de piedra, me quedaba cuando lo leía, porque este caso es como un pulpo, con tentáculos, múltiples negocios que han facturado solo en 2015 unos 40.000 millones de dólares, nada menos, y en medio políticos, presidentes, elecciones, y todo ello, pues, Lavajato, Mossack Fonseca y muchos otros. ¿Es el inicio de algo más? No se sabe. Nosotros queremos saber más, queremos arrojar un poco de luz en este caso que ha salpicado a tantos políticos. Por eso aquí en el Zoom siempre contamos con los mejores. Y en este caso nos vamos hasta nuestro estudio en Madrid para hablar con Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros como experto en este tema. ¿Este caso puede dinamitar la poca confianza que se pudiera tener en algunas administraciones, en algunos gobiernos o la clase política en América Latina, como se expresaba en las calles? Hola, encantado de estar con vosotros. Pues la verdad es que añade una gota más a ese vaso que está muy lleno, que es el de la indignación de los ciudadanos, la poca credibilidad que tiene la clase política en la mayor parte de los países. Nosotros tenemos un barómetro global de la corrupción y medimos eso, y en la mayor parte de los países los partidos políticos de los 12 sectores que se analizan son los peor valorados, la clase política, y hay una desafección total, aquí también en España, pero es una cosa muy general y efectivamente pues casos como este lo que hacen es aumentar la indignación de las personas y por lo tanto no ayudan mucho a enfrentar ese problema de la corrupción. Jesús, en el último índice, en el último ranking que publicabais desde Transparencia Internacional, se veía que muchos de estos países que se están viendo afectados por este caso de Odebrecht, ¿no? También Lavajato, el caso de Petrobras, ¿no? Pues no dejan sorpresas. Quizá hay otros que sí, pero estamos hablando también de algunos procesos electorales. ¿Os ha sorprendido que haya saltado este caso de corrupción? ¿Os ha pillado por sorpresa? Nos ha sorprendido un poco la dimensión. Evidentemente hay casos, realmente hoy la corrupción está globalizada la economía, está globalizada los negocios y por tanto la corrupción en los negocios y en la clase política pues también se ve que está globalizada. En muchos casos ya se puede ver que hay
una metástasis realmente, y entonces nos ha sorprendido la enorme magnitud que está adquiriendo y que puede que adquiera más en el futuro. Pero casos como este, desgraciadamente, pues van surgiendo a medida que van pasando los años, en estos 4 o 5 últimos años, aquí también en España. Entonces, bueno, pues no sorprende demasiado, pero sí la magnitud. Jesús, desde vuestro organismo, desde Transparencia Internacional, ¿cómo se investiga todo lo que ha ocurrido? ¿Cómo se puede analizar? ¿O desde qué baremos realizáis este tipo de estudios? Porque supongo que casos como este golpean y mucho la confianza en la clase política y la transparencia de los gobiernos. Pues sí, la verdad es que en este caso yo creo que es muy importante, dado que la corrupción es un problema global, pues hay que adoptar medidas, esfuerzos globales y de cooperación internacional, tanto a nivel de organizaciones públicas como también a nivel de organizaciones privadas, como es la sociedad civil, como es Transparencia Internacional. Nosotros tenemos capítulos en 105 países y por lo tanto tenemos una constante red de colaboración, de intercambio de experiencias, de informaciones, hacemos una serie de índices que desvelan de alguna manera el nivel de corrupción o el nivel de percepción de la corrupción que hay en cada uno de los países. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar denunciar todo este tipo de casos, desvelarlos y de alguna manera pues con eso contribuimos a, en primer lugar, pues a que la sociedad esté más informada y que bueno, pues haya información también para las fuerzas de seguridad y los jueces, etcétera. Jesús, ahora los procuradores bueno, pues se reúnen de distintos países. Todo ha empezado bueno, pues desde Estados Unidos. El volumen de información es muchísimo, puede salir muchísimos más casos, más tentáculos, como podríamos decir. ¿Tienes la esperanza de que haya esas reparaciones económicas y que no haya una impunidad judicial? Porque el caso ha saltado a los medios internacionales y tiene un carácter multidisciplinar. Sí, la verdad es que lo importante es que no haya impunidad, porque si encima que los ciudadanos están ya indignados en la mayor parte de los países con esos casos, con toda esa cantidad de dinero, de recursos que se les detrae a ellos y que de alguna manera tienen que sustituir ellos pagando más impuestos, si además luego cuando la justicia actúa pues no lo hace de una forma, digamos, consistente, dura, ejemplarizante, pues eso sería, vamos a decir así, un segundo motivo de indignación o de frustración. Por lo tanto, es importante que entre todos vayamos acorralando a la corrupción, a los corruptos, vayamos poniendo pruebas, información, etcétera, que facilite a los medios a las fuerzas de seguridad, a los jueces, a los fiscales, que efectivamente hagan su labor. También es importante que haya en los distintos países haya leyes que protejan a los denunciantes, porque hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero depende de la legislación de los países, no se atreve a denunciarlas por temor a represalias profesionales, represalias laborales, represalias personales a veces, etcétera. Eso es muy importante, que haya sobre todo una cooperación internacional, tanto a nivel público como privado. Esperemos que esa colaboración desde luego exista, que se llegue hasta el final de esta trama de corrupción, que haga quien caiga, como bien dices, y que no haya miedo y esas represalias a hacer esto público y que se sepa toda la verdad, también en todos los casos que tenemos en España, desgraciadamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como le decía nuestro experto, deberá haber reparaciones económicas, multas, recuperación de activos, pero una cosa sí que está clara, o al menos a mí me queda. La imagen de la clase política y de algunos pues ha quedado manchada para siempre y eso es muy difícil de reparar. Ahora todos deberán apoyar la causa para que se sepa cuál es la verdad, como les decía, le cueste el puesto a quien le cueste, o que asuma la pena que se le imponga, independientemente de quien sea. Con este asunto, impunidad cero. El cabreo, el enfado de la gente, la ironía, pues no puede dejar de salir a las calles. La ira, se está jugando con ellos, es normal, se les ha engañado. Y lo peor es que parece que algunos pues se sienten que se han reído en sus caras. ¿Cómo quieren que actúe la gente? Pues saliendo a la calle, reclamando justicia, lo que es suyo en una palabra. Porque todo esto se ha sabido tras 2 años de sospechas y porque 77 ejecutivos de la firma
tiraron de la manta para reducir sus penas, incluyendo al expresidente, a Marcelo Odebrecht, condenado a más de 19 años de reclusión en Brasil. Las primeras filtraciones ya citan al presidente brasileño Michel Temer. Ya saben cómo llegó al poder, ¿no? Pues el caso Petrobras pues salpica también a los que estaban en el gobierno y también en la oposición. Y eso se derivó en grandes infraestructuras, carreteras, gasoductos, pero Brasil tan solo es la punta del iceberg. La investigación ha alcanzado tales dimensiones que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil ha suspendido el pago de unos 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba y Honduras debido a la inseguridad de que esos dineros puedan ir a obras de licitación ilícita. Van a ver aquí en esta gráfica algunos ejemplos. La ampliación del metro de Caracas pues se ha visto directamente afectada por esta decisión. En República Dominicana, por ejemplo, queda en suspensión una gran central termoeléctrica. En Perú lo van a ver paralizada otra obra de gran magnitud como es el gasoducto del sur, presupuestado en unos 7.000 millones de dólares, nada menos. Y en Colombia el escándalo afecta a la Ruta del Sol número 2. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todas estas obras paralizadas? ¿Qué va a suceder con las necesidades de la gente, de esas infraestructuras, las necesidades del pueblo, de esas centrales, de esas carreteras y por las que se les ha estado robando sistemáticamente? Y después de ese caso, ¿qué es? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues de eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho de este asunto. Nos vamos a marchar hasta Washington, Estados Unidos, el país que empezó a deshilar esta trama en su faceta judicial. Y hablamos con el analista político Giovanni Vicente Romero. Giovanni, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Zoom. Es curioso que Odebrecht hable en su website de una línea ética, una línea editorial limpia de trabajar con gobiernos, con proyectos, digamos, no solidarios, pero sí de una línea muy limpia, y después haya sucedido todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Es curioso que ellos tienen esta imagen de ética en su página web y tratan de proyectar esta idea, pero nos damos cuenta entonces que es bastante paradójico porque sus obras son muy contradictorias con las cosas que ellos predican. Entonces estamos ante una trama de carácter internacional, pero transnacional, por decirlo de alguna manera, y evidentemente es una caja de Pandora que se ha destapado, que ha estallado en Brasil, y todas sus ramificaciones y sus tentáculos están llegando a muchos países. Hay muchas cosas por ver y esto ahora mismo apenas empieza, pero es un caso bastante delicado, un caso bastante grave y probablemente la mayor investigación conjunta de toda la región de América Latina con relación al combate de la corrupción. Giovanni, esta investigación empieza en Estados Unidos, que es precisamente donde estás, es en Nueva York, pero varios gobiernos de Latinoamérica se han visto afectados, sobre todo, decíamos, por todas estas cifras millonarias, todas estas grandes obras. ¿Qué va a suceder ahora con estos proyectos? Por ejemplo, Venezuela, el gobierno ha dicho que va a asumir estos gastos, pero en otros hay cierta incógnita. ¿Se ha hipotecado un poco el futuro de estos países al invertir de esta manera en estas corruptelas? De alguna manera pienso que el flagelo, el fenómeno de la corrupción, ha hipotecado en cierto modo el futuro de una o dos generaciones en estos países. Y todo empieza el 21 de diciembre del 2016, el año pasado, cuando Estados Unidos revela esta investigación y quedan señalados 12 países en los cuales Odebrecht estuvo pagando sobornos. Entonces, estas obras ahora mismo, algunas están paralizadas y otras continúan su rumbo. Es el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, el caso del gasoducto del sur en el Perú, que ya ellos han cobrado, el gobierno ha cobrado 262 millones de dólares como pago por penalidad de incumplimiento de contrato con este gasoducto, y otros países también. Estas obras van a continuar en algunos casos porque ellos lo que están haciendo, los países, es
haciendo unos acuerdos de colaboración con la compañía para tratar de transar el asunto y entonces poder recibir algún tipo de reparación financiera, reparación económica. Y aquí es lo que más me preocupa. Estoy viendo que probablemente en el ámbito civil, financiero y de reparaciones se hará justicia, pero probablemente la justicia penal está por verse todavía. Giovanni, no sé si estás insinuando, ¿podemos estar ante casos de impunidad política dependiendo del cargo o de la persona que se trate que esté implicada? Hemos visto, por ejemplo, el caso de Perú con el expresidente Toledo. Parece que sí que se está intentando a través de la justicia, los procuradores, ¿no? Llegar a esto, que no haya impunidad, pero según me dices parece que sí. El caso es totalmente diferente en cada país y cada país lo está tratando, lo está manejando de una manera distinta. Pero obviamente Perú es uno de los países que en el ámbito de la justicia han sido más proactivos y hemos visto que los presidentes de Perú, los expresidentes, están ahora mismo en juego, están enfrentando prisión. Es el caso del presidente Alejandro Toledo y ahora mismo se está investigando también al presidente Ollanta y su esposa y al presidente Alan García. Entonces aquí vemos que en el Perú el presidente actual ha sido bastante fuerte, ha sido bastante claro en la señal que quiere enviar y en un discurso a la nación ya había planteado que iba por decreto a instituir la muerte civil de los funcionarios públicos que sean señalados en estos casos de corrupción, así como la negación de labores en el país de las empresas que sean señaladas. Entonces, probablemente aquí vemos que en el ámbito, como he dicho anteriormente, de recibir una especie de resarcimiento por los daños ocasionados, estos países van a llegar a un acuerdo, porque este acuerdo se desprende de la investigación y la penalidad que Odebrecht tendrá que pagar a raíz de la investigación de Estados Unidos. Pero obviamente no todos los países son tan proactivos a la hora de perseguir la corrupción como lo está haciendo el Perú, porque tenemos casos como el de República Dominicana y otros países donde todavía no tenemos un solo detenido, aunque ya se esté hablando de reparación de daños. Sí, porque de lo que estamos hablando no solo es de altos cargos, estamos hablando de una repercusión política que incluso ha podido afectar a varias campañas políticas. Se señalaba la campaña electoral del presidente Santos en Colombia, aunque ha dicho que de momento no había ningún alto cargo de su gobierno ni de su círculo que estuviera implicado. Algunas pesquisas incluso hablaban de Chile. Hemos tenido recientemente unas elecciones en Perú. Esto va mucho más allá, ¿no? Es como un pulpo que ha afectado al final a casi todos los ámbitos de Latinoamérica, ¿no? De la región. Los tentáculos de Odebrecht penetraron todos los ámbitos de los estados en los cuales ahora mismo se está investigando, todos los ámbitos, y tenían básicamente el mismo esquema, el mismo estilo de abordar estos países. Muchas veces entraban a través de la asesoría técnica o de marketing para las campañas políticas y de esa manera poder lograr la adjudicación de obras. En el caso de Colombia es un caso bastante interesante porque ya vemos que hay 3 personas detenidas. Hubo un alto cargo que es un viceministro, también un senador, Otto Bula, y en este caso ahora mismo me parece que ha sido detenido un contratista que se alega que tiene relación con la repartición de los sobornos, pero también ha sido empañada, por decirlo de alguna manera, es una mancha que se le pone a la trayectoria del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz y en este momento ahora mismo está bajo el escrutinio internacional debido a esto, así como él es candidato, su candidato opositor en las elecciones del 2014, también hay alegaciones de que pudo haber estado relacionado con dinero para el financiamiento de sus campañas. Pues Giovanni, veremos a ver qué es lo que sucede, porque esto parece que finalmente es tan solo el inicio de un gran proceso, una bola de nieve que implica tanto lo judicial, lo político como lo económico y también lo social por todos los afectados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Termino el programa de esta semana enviando un mensaje de unidad y de lucha para todos los países de Latinoamérica que están afectados
por este caso. Es contra la corrupción contra lo que hay que luchar, y ahora es cuando hay que estar más unidos que nunca. La gente debe estar convencida de que esta lucha debe venir desde arriba. Ha de ser una de las cruzadas de los políticos. No se puede seguir engañando a los ciudadanos, a los contribuyentes. No se puede permitir un robo indiscriminado así como así. Y es en esa dirección hacia la que hay que caminar. El caso Odebrecht puede ser solo la punta del iceberg, como les decía antes, de muchos otros episodios de corrupción. Y los medios de comunicación debemos alzar la voz contra todo esto. Al menos desde aquí yo lo voy a seguir haciendo, y todo eso le cueste a quien le cueste el puesto. Mientras permitamos que se nos engañe, no estaremos en verdaderas democracia. Y la lucha, repito, debe partir desde el presidente de cualquier país, pasando por cargos públicos y hasta el último ciudadano. Nada de resignación y que no nos quiten derechos ni nos engañen. Ya saben que pueden dejarnos sus mensajes, sus preguntas en estas direcciones. Nos vemos la próxima semana. Chao.